Y ahora, ¿qué pasa? Nuevo programa, nueva emisión de este hermosísimo programa que hago con mi amigo Nico Aroma. ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo andás, Marisa? ¿Todo en orden? Bien, soy yo y esta voz van a Sí, te tener que, veo. sí, van a tener Veo que no estás muy... que a mí, que no sé, empezar a encantarse con esta nueva faceta, tal vez Bueno, me no queda pasa para nada. siempre. Un poco seductora es igual, un poco No, seductora. bueno, eso lo va a decir, lo va a Bueno, decidir la que el público audiencia. lo diga, que el público lo diga. Una nueva emisión de ¿Y ahora qué pasa? Por Eva TV, el canal más federal y peronista del streaming. Como siempre les pedimos, síganos en las redes. Acuérdense que ahora es Eva TV y Eva Comunidad Organizada, canal por donde pueden ver programas como este y otros que son, no sé si tan buenos, pero igual de Parecido, comprometidos. lo intentan, Lo lo intentan. intentan, nunca podrán imitarnos. Y como siempre en esta edición vamos a charlar un poquito de lo que ha pasado. La semana pasada tuvimos desperfectos técnicos, cosa que le pasan a las mejores familias, pero eso no nos ha quitado de que estemos muy atentos a lo que está pasando, y como siempre lo que está pasando está pegado a la bendita economía. Tuvimos nuevo índice inflacionario. Sí, que a pesar tuyo, y de que ya te tiene podrido el tema, Podría el tema. tenemos que arrancar por ahí. Yo creo que tiene un despelote bárbaro el gobierno ahora, en el gobierno, en el dominio de la política económica, porque se está generando mucho ruido, parte autoinfligida y parte que se venía avisando, porque un poco más allá de que, viste... ¿Vos les has avisado, Nicolás? No, yo no le puedo, no le he avisado a Sí. nadie, pero Pero desde acá lo has advertido. sí puedo decirte que muchos de los economistas peronistas, porteños digo porteños, Sí. no pasa nada, ¿no? Es federal el programa, Federal, pero hay que federal. decirlo, por eso son los que tienen voz y que resuenan en todo el país, estaban como muy acoplados a esta idea de la macro ordenada. Dice, las cosas van mal, es el momento del desarrollo, pero la macro había que ordenarla, la macro está ordenada, eso lo hicieron bien. Bueno, evidentemente ahora, estas 2 semanas han demostrado que se está descalabrando todo el sistema de tasas de interés, del tipo de cambio, y el gobierno está ahora a los manotazos de ahogado porque no puede rolear la deuda que tiene que cancelar. 1,9. Además, Rari. bueno, la inflación Rari dio igual. 1,9. A mí me las Vos cuentan todavía de... no confías en el número de Y es que, 1,9. viste, a mí me aumenta un poquito más las cosas. Pero bueno. Sí, siempre está. A ver, hemos hablado de acá que los ponderadores del INDEC, el mismo INDEC ha dicho que ya tiene el nuevo sistema de ponderadores, pero no los va a empezar a utilizar hasta luego de pasadas las elecciones, lo cual está pésimo porque en realidad no está reflejando lo que pasa en realidad los precios. Y de todas maneras aumentó con respecto al mes pasado. Además de eso, viene acelerando y se ha discutido si ¿viste el salto del dólar de las semanas El anteriores traslado, sí. se produjo o no el traslado a precios. El presidente hizo un stream de 5 horas para explicarlo con los ministros. Y una marioneta. Hablaban de una especie de punto anker. Sí. Y de Menger, ¿no? De que los precios ahora no hay traslado a precios porque justamente el consumidor no convalida la suba, etcétera. Bueno, obviamente si se produjo en los últimos 2 días de julio, el traslado a precio no se va a producir en julio. El traslado a precio se va a ver en agosto, primer punto. Y segundo, que igualmente subió la inflación de 1,6 a 1,9. Y a esta altura deberíamos estar ya en a ver si rompía el 1 mensual, y estamos intentando que no supere el 2 mensual. Cuando vos mirás la interanual hacia atrás, y bueno, por supuesto que la interanual está bajando mucho. Está cerca del 36%. 36 decía, sí, 17 lo cual es muy bueno para la 36 perspectiva interanual. económica. Es muy bueno, pero si vos te das vuelta un poquito y ves qué está haciendo el gobierno para que esto se sostenga, bueno, este es el otro descalabro que te estoy diciendo. Por ejemplo, llevar la tasa de interés, el costo del financiamiento, 40 puntos por encima de la inflación. Exacto. Está en el 70%. O sea, es una escalada peligrosa. Me hace acordar al final del gobierno anterior, donde empezás a intentar manotear tasa para que no se te vaya la gente al dólar, y así empieza una escalada extraña. Bueno, ese me parece es el cuidado que hay que tener. El gobierno va a apostar todo, ¿no? Viendo el panorama de octubre, a que la inflación siga baja, y digo todo porque va a apostar toda la actividad económica, la va a intentar tirar para atrás. El aumento de la tasa de interés y el costo del financiamiento en aumento te va a hacer entrar en una especie de mini recesión en estos 3 meses. O sea, no esperemos ahora un boom económico, justamente es lo que no está pasando. Hermosa primavera nos espera. En el medio, además, sigue el escándalo con los bloques de fentanilo vencido. ¿Lo viste? Ya llevamos más muertos que en la tragedia de Once y casi la misma cantidad de muertos que en la AMIA.
y esto es por falta de control del ATMAT. Un ATMAT que el amigo Sturzenegger pretende que sea solo un centro de embalaje, básicamente, de alimentos, que cada vez le saca más funciones, y en el medio mucha gente que se está muriendo, ¿sí? Bueno, esto pasa cuando el Estado se retira. A la gente le pasan cosas y el Estado tiene que estar atrás para solucionarlo. Y en esta semana mala del gobierno, además, se le suma un gran logro del Congreso de la Nación, que no lo pudimos charlar la semana pasada, que en una sesión maratónica de la Cámara de Diputados logró sancionar, primero debatir temas que de verdad le interesa a la cotidianidad de la vida de nuestro pueblo, digamos, esas cuestiones que necesitas que se te resuelvan, pero avanzaron sobre esta estrategia de desguace del gobierno nacional, y esto se debió al laburo fuerte y comprometido de fundamentalmente el bloque de nuestros diputados peronistas. Y como nosotros tenemos dentro de ese bloque a un gran compañero, dijimos, ¿quién mejor que el Martín Jadeiro para que nos venga a contar el gran triunfo del Congreso? Así que le damos la bienvenida al compañero, diputado nacional y exitosísimo intendente en más de una gestión del hermosísimo departamento de Tunuyán, que ya hemos dicho, si Dios trabaja en Buenos Aires, ¿dónde descansa Martín? Descansa y toma vino en Tunuyán. Es así. ¿Cómo andas, compañero? Bien, buenas tardes. Ustedes porque me quieren mucho, pero... Sí, te queremos mucho, pero además no hemos dicho nada que no sea cierto. Poca experiencia en el Congreso, aprendiendo. Bueno, la estás adquiriendo. Estoy Vi un video tuyo que se hizo viral por acá. Cacheteando la laucha. Es que nos enojamos. Bermejo me hace enojar. ¿Sí? Bermejo me hace Adolfo. enojar, sí. El gran... El mejor de los nuestros que le han dado fecha libre. Otro. Sí, los vi a los dos. A los dos lo cacheteaban al Laucha Martínez, que para quien no sepa, es un empleado de Marchi y ahora de Milei también. Por el tema universitario fue por eso, ¿no? sí, Ese video. Es triste que en esa discusión, justo por el bloque, nosotros como estrategia habíamos decidido... el bloque Unión por la Patria reducir los diálogos, los discursos. De hecho, queríamos que nadie hablara, solo la presentación o sobre el tema específico, para que no se cayera el quórum, que por ahí muchas veces nos preguntan, ¿no vas a hablar hoy? Bueno, intentamos siempre, uno quiere hablar siempre en el Congreso, ¿no? Pero bueno, la estrategia era eso. De hecho, todos los últimos temas que tratamos en derogar decretos del presidente... directamente cuando nos daban la palabra decíamos no vamos a hacer uso de la palabra para imagino que la estrategia de ellos era hablar, provocaron todo el tiempo para generar, bueno, lo que ya hicieron en sesiones anteriores, ¿no? Buscar un lío, algún atropello para que se cayera. Pero en esto en particular con Mendoza, los dos que exponen sobre el financiamiento universitario, mendocinos. Uno, como decía Marisa, representando a De Marchi, que no me sorprende nada porque estoy viendo lo que están acostumbrados a hacer, y por otro lado una representante del Partido Demócrata, que la verdad que nada creo que tiene que ver con la ideología del Partido Demócrata y nada tiene que ver con su propia persona. Yo no sé en qué está pensando Mechi, porque la verdad que me da pena decirlo porque la quiero y la respeto. Bueno, yo no, así que lo voy a decir yo. La quiero y la respeto, que es profesora pero además es universitaria. docente de la universidad. Ambos hicieron la exposición de lo que significa el financiamiento de la universidad. Pero bueno, nos llamaba la atención, con Adolfo, que estábamos los dos trabajando ahí, nos llamaba la atención la exposición porque hacía 3 días que acababan de sellar una alianza, estrategia electoral, el oficialismo, de Marchi o no de Marchi, es el oficialismo, Milei, con la Unión Cívica Radical, sabiendo que quien gobierna, digo, hay que recordarle a los oyentes, quien gobierna, de alguna manera, los destinos de la Universidad Nacional de Cuyo acá en Mendoza, entendiendo que se escucha a nivel país, o se ve a nivel país, sí, es claro, el propio gobierno radical. Entonces, ellos Cornejo. mismos, sí, lo otro que llamó la atención, que los radicales que estaban ahí, que debían haber defendido a la rectora y al vicerrector, que la verdad que no... Sí, su propio financiamiento. No logro entender el rol o el papel que cumplen, porque debe ser muy difícil. De hecho, hoy tuvieron acto, me invitaron, pero la verdad que
no sé cómo hacen para festejar un aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo, siendo que ellos no logran que a quien representan o a quien saludo uno, no los defienden, ¿no? Entonces, bueno, me llamó eso la atención, ¿no? Y tuvimos que dejar en claro esa situación, ¿no? Además, decir que como mendocinos nos sentimos orgullosos de la Universidad Nacional de Cuyo, obviamente que muchas veces no compartimos acciones, digo, no compartimos que financien un acto de franja morada o una vendimia de capital, como pasó una vez en pleno centro, que inclusive se voló el escenario. Digo, pero sí creo que la Universidad Nacional de Cuyo brinda oportunidades, es algo maravilloso que nos pasa a los mendocinos. Bueno, hay que cuidarla, hay que defenderla, hay que financiarla y hay que garantizar que sea accesible para todos y que le brinde oportunidades. Y en eso que nosotros nos gusta decir y que siempre lo llevamos en acciones concretas cada vez que podemos gobernar o tomar decisiones, que es la movilidad social ascendente, ¿no? Cómo la educación pública te brinda oportunidades. De hecho, quien les habla era un trabajador de limpieza en un polideportivo. Y la educación pública, en este caso poder estudiar educación física, me dio la oportunidad de cambiar el eje mío en la vida y dejar de trabajar en limpieza, que no es malo, es digno como cualquier trabajo, limpiando baños y un polideportivo, pasé a trabajar de profesor y eso me dio la oportunidad después de políticamente recorrer cargos que nos permiten generar acción y bueno, me tocó terminar siendo 12 años intendente del maravilloso y hermoso pueblo de Tunuyán y hoy... porque Dios quiere y el peronismo también, la oportunidad de estar representando a un sector de la sociedad en el Congreso de la Nación. Pero digo, es grave lo que pasa, es grave escuchar, voy a decir alguna contradicción, escuchar tanto silencio, porque llama la atención. Digo, yo me acuerdo, Marisa, y te tiene que haber pasado a vos también, que has sido... una tremenda diputada nacional y que uno de los vetos tiene que ver con una de las leyes que más costó y que tiene que ver con la moratoria y jubilaciones y demás, pero te tiene que haber pasado que previo a llegar al Congreso, en cada uno de los debates que había o en las charlas o en las discusiones con los demás legisladores, siempre, digo, a todos los lugares que fui, hablaron de la discriminación del gobierno nacional a Mendoza. Sí. Resulta que esa discriminación significaba que además en el último gobierno de Alberto Fernández, con errores y con aciertos, con muchísimas cosas mal que se hicieron, pero con muchísimas cosas bien que se hicieron, en la provincia de Mendoza habían 220 obras en ejecución, sí, entre instituciones intermedias como clubes, asociaciones que tienen que ver con jardines maternales, bibliotecas, obras relacionadas con el gobierno provincial, obras relacionadas con los municipios de manera directa, obras relacionadas con organismos nacionales que estaban en la provincia de Mendoza y obras relacionadas con organismos como Irrigación, AISAM y otros más que dependían directamente de Lenosa o vivienda con distintas instituciones o uniones vecinales. Digo, 220 obras en ejecución y ellos hablaban de discriminación. Había subsidio al transporte público para que todos nos pudiéramos mover. Sí, es como una especie de federalismo selectivo. Sí, no, tremendo. Había plata para la lobesia, pero ellos hablaban de discriminación. Había plata para el desarrollo del empleo joven. Ellos hablaban de discriminación. Había plata para el Proviar 1, Proviar 2, para generar proyectos de crecimiento sostenido en la vitivinicultura y en otros ámbitos productivos, pero hablaban de discriminación. Entregábamos tractores a productores asociados desde el Ministerio de Agricultura de la Nación, pero hablaban de discriminación. Había plata para la COVIAR, había plata para las emergencias agrícolas, cada vez que había una helada, había plata para el incentivo docente, para el financiamiento educativo, había plata para los clubes, había plata y acceso al desarrollo de la cultura en todos sus ámbitos y en todo su desarrollo federal. Y se hablaba de discriminación. Y hoy no hay nada de eso. Y el silencio mata, ¿pero a quién mata? No, y no solamente que no se habla de discriminación, sino que estás en una alianza estratégica de gobierno con el no gobierno solo haces nacional. Silencio, sino que acompañás, votás y no te sentás cuando te lo pide el gobierno nacional y votás lo que ellos te dicen. Y el silencio mata, pero no mata al gobierno, porque evidentemente hay una construcción de poder muy fuerte y por eso esta alianza electoral. El silencio mata a los mendocinos, a ese que tenía acceso a un club, al pibe que estaba peleando para salir de adicciones y encontrar en un ámbito cultural una alternativa, al chico que buscaba su primer empleo, al productor que no podía salir adelante porque los grandes empresarios se lo llevan puesto y le pagaban cuando quieren. A ellos matan, a ellos están matando, porque el silencio es cómplice, digo, y obviamente con un blindaje mediático tremendo, porque si el silencio fuera nuestro, en una situación que tuviera que ver con perjudicar a Mendoza
y tuviéramos que hacer silencio, levantarnos, o no votar o votar en contra, estaríamos colgados en la Plaza Independencia, ¿no? Sí, vos sabés que me preocupa mucho esta idea de que ¿viste esa falta de representación que se siente de la política con la gente? Es lo que venimos hablando. Que lo venimos charlando, Sí. y no es un problema del peronismo, es un problema de toda la política. Bueno, esto es la clara muestra de cómo la gente se aleja de esa representación. Yo también soy Marisa, vos sos egresada a la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, por supuesto. Yo también. Y tenés que empezar a hacer malabares para defender un bien público como la educación pública, porque adelante están estas personas, estos funcionarios, que le hacen un daño enorme a la credibilidad. Digo, gente que es representante del Congreso de la Nación, de un espacio político que intenta, no da quórum para el financiamiento de la universidad y después aparecen Nico, en el yo acto estuve esperando un universitario. mensaje de la rectora que dijera gracias Adolfo, gracias Martín. No porque nos agradezca, sino para dejar expuesto ante toda una sociedad quienes verdaderamente defienden los intereses de la Universidad Nacional Por de eso, Cuyo. Si hubiese sido al revés, creo que la propia sí, rectora por hubiese supuesto. subido hasta su estado de WhatsApp unas fotos nuestras y los domicilios. Claro, entonces hay un descreimiento público enorme y el periodismo hace una gran parte en ese oído sordo, eso que no retumba. Y Complicidad que no está pura. complicidad pura, y la política está haciendo todo lo posible para que la gente se aleje Pero más. yo estoy Entonces, convencida ¿cómo que seguimos? es parte de una estrategia de Cornejo. Digamos, Cornejo ha perdido toda representación posible. ¿Sí? Creo que estamos ante el ocaso de quien fue un tipo que supo construir poder, para bien y para mal. Y frente al ocaso y el temor de quedar en el olvido como lo que es un gran miserable, se sube a el vaciamiento de la representación política en esta alianza con Milei, creyendo que no va a pagar ningún costo político, y apuesta a el desánimo, apuesta a desarticular Sí. todos los medios de representación. ¿Para qué? Para que gane esta antipolítica que plantea Milei, que en realidad no es una antipolítica, sino que es la política de los grandes mercados, de las grandes del sistema financiero, en pos de un interés personal. Digo, creo que Cornejo está knockout. ¿Sí? Esta es mi opinión. Es un salvavidas, Milei, tal vez sea de plomo, uno nunca sabe. Y en esto pretende o cree que no paga costos, levantando a dos egresados de la Universidad Nacional de Cuyo que se habían sentado con ustedes, con la rectora, a garantizar el financiamiento de la universidad. Pero no solo eso, le da la cara para decir que el sistema, que no se puede prorrogar la moratoria jubilatoria, no sé si lo escucharon, porque claro, ahora la gente vive más. Entonces aporta 30 años y está 30 años más jubilado. Entonces, no, así el sistema no aguanta. Y por ejemplo, si subieran los salarios, aguantaría Ella más. aguantaría un poco más. Pero Si hubiera generación de empleo También genuino aguantaría. como prometieron, hubiese más pero aporte. no dando los debates que hay que dar, lo que hace es limar la representación política y están ganando en la falta de participación, en la falta de compromiso. Marisa, y en lo que vos decís, digo, para dar un dato, Mendoza, 175.000 mujeres jubiladas, 125.000, el 75% fue por moratoria. Y no significa que se fueron mujeres que no trabajaron. Fueron mujeres que Trabajaron bancaron, que y no sostuvieron la hicieron los familia o aportes que no les hicieron los correspondientes. aportes. Digo, si verdaderamente ellos hablan o plantean situaciones que no tienen que ver con la lógica de lo que pasa en la realidad, fuera de total. Pero, ¿sabés qué más me duele? La falta de empatía. Escucho muchas mujeres jubiladas por moratoria que dicen, no tiene que haber moratoria. Bueno, ahí hay una cuestión Bueno, cultural que... Ahí ahí hay, sí que hay sí. otro tema ahí entonces, porque en realidad es que está pidiendo la sociedad. Y ahí, voy a decir algo, se ha hablado mucho de la crítica del radicalismo en la alianza con La Libertad Avanza. Esto que vos estás diciendo, hay una nueva sociedad que tiene otras demandas, otro pensamiento respecto del Estado, del mercado, etcétera. Sí, lo expresan, pero después necesitan que gobierne un peronista. Porque en todos lados, No, ahí tengo un problema, porque digo, che, me defraudó La Libertad Avanza en Mendoza. Porque yo que quiero un Estado anárquico, ahora se tienen que aliar o alinear a un sistema que hace 12 años coopta todo de intervencionismo acá en la provincia de Mendoza. Digo, porque debe haber gente que realmente Nico, apuesta ¿vos has visto a una situación distinta. algún gran ¿Y quién lo empresario del representa hoy? turismo o las grandes cámaras del turismo
Yo me río porque la Marisa cada vez que iba a acompañarme allá a la Cámara de Turismo de Tunuyán, yo nunca me guardé nada. No, muy sensible lo mío. Se lo decía en la cara. Y lo decía, se los decía en la cara. Y se los dije, mi último discurso que Marisa estaba. Bueno, el turismo decía, está en una crisis chicos, tremenda. viene todo bien, la fiesta es hermosa, la verdad que hace una fiesta increíble, la Cámara de Comercio y Turismo. Sí, tremendo, comida, todo lo que está bien es el Sunset. Pero después cualquier cosa, ¿no? Y ¿vos has visto alguna cámara planteando algo sobre la tremenda crisis del turismo de Mendoza, de la Argentina? No, no lo he visto. No. Por bajo te dicen, che, necesitamos el previaje, necesitamos un Matías Lames, necesitamos las políticas públicas de defender el turismo interno, no regalemos tanto, digo. Pero para afuera, no. Todo el mundo le encanta quedar bien diciendo, quiero votar a Milei, o soy de Cambia Mendoza, o tengo que ver con esto. Ahora, por bajo están desesperados porque los gobierna el peronismo. Siempre dicen, y pasan los pueblos también, porque por un lado dice, está bien lo que hace Milei, pero me cambias el foco. Me asfaltás la calle, me arreglás la vereda, obra pública te estoy pidiendo, flaco, bueno, obra pública. ¿Me ayudás a pagar la boleta de la luz? Ese es el desafío de qué estado vamos a plantear cuando más pronto que tarde volvamos a ser gobierno. Digo, hay un nuevo paradigma de Estado que es el que está intentando construir en la representación por lo menos intelectual de los argentinos, que tienen una gran dicotomía, como vos decís. Esa batalla cultural, claro, digamos, que está dando el gobierno nacional. A mí no me gusta decir la batalla cultural, porque creo que lo cultural tiene que ver también con la tradición, y ellos lo plantean así porque ellos quieren refundar la noción, digamos, una noción que no la puede refundar porque tenemos muchos años de historia. Pero, en la cual quieren castigar a los diputados que no voten lo que ellos quieren. Además. Una cosa. Que ya vamos a hablar de eso. Pero digo, ¿qué Estado vamos a proponer, no? Sí. El peronismo tiene que volver a replantearse qué Estado le va a proponer a esta hoy lo dije en una radio, ¿no? Tenemos que dejar de discutir en los nombres propios, porque la verdad que no es lo que espera si de verdad creemos que un sector de la sociedad vuelva a confiar en nosotros, pueda retomar la esperanza en una dirigencia política que crea que tenemos que recuperar derechos que se han perdido y volver a transformar la realidad. Digo, hoy veía una noticia en un diario de Mendoza donde endeudamiento para comprar carritos tecnológicos. O sea, un carrito tecnológico significa que es un carrito con ruedita donde van a haber 30 computadoras y van a ir de curso en curso el carrito con la profesora de informática. Peronismo te da una notebook para cada pibe hace 15 años. Digo, y no sé si es batalla cultural, son decisiones políticas. Mira, voy a decir algo que a mi amigo Nicolás le va a gustar. Tal vez el nuevo Estado tiene que decirle a los empresarios, ustedes que no quieren que los cuidemos, hagan lo que puedan, vamos a ir a cuidar a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los trabajadores que tienen que tener buenos salarios. Empresarios, con no me inviten a la cobiar, no me inviten a la cobiar, no me invites al sunset del verano. Y ustedes hagan como puedan. Tal vez el nuevo Estado eficiente tiene que ver con eso. Creo que tenemos que preparar un gran programa de gobierno, aprender de todos los errores que cometimos. Insisto, digo, yo soy defensor de políticas públicas siempre, y es cierto que se lo ha castigado mucho Alberto Fernández y demás, y se han cometido muchos errores, pero también se hicieron cosas importantísimas en obra pública. Digo, cuando vino la pandemia se hicieron más de 80 hospitales en menos de un año en la República Argentina. Digo, ¿te imaginas un gobierno como el de Milei atravesando una situación de pandemia? Estamos todos muertos. ¿Se imaginan? O en el propio gobierno de Macri, digo, la verdad que creo que se hicieron muchas cosas importantes y nosotros tenemos que pensar en eso, trabajar en eso. En Mendoza igual, creo que Mendoza necesita un gobernador a gritos peronista, uno que esté fuera del ámbito de la reestructuración del poder, de la comunicación, y que verdaderamente se ocupe de la empatía y de la necesidad. Y a partir de eso creo que tenemos muchísimos ejemplos de políticas públicas que se ejercen en el territorio y que sin que nadie quede afuera, porque no sobra nadie en el peronismo, absolutamente nadie, podamos armar un buen programa de gobierno y convencer a la gente que somos una buena opción, ¿no? Y en lo nacional ni les cuento, ¿no? La necesidad es tremenda, y espero y tengo el sueño de que lo de septiembre en Provincia de Buenos Aires sea un inicio de entender cuál es el camino y que nos dé la oportunidad de reprogramarnos
de aprender, de recapacitar, de escuchar con mucha sensibilidad para encaminar lo que puede ser, ¿por qué no?, que el próximo gobierno nacional, a través de un proyecto nacional, no solo recuperemos el Ejecutivo Nacional, sino que nos dé la oportunidad de un gobierno provincial, porque no hay forma, también lo digo, no muchos lo dicen, pero aquellos que piensan que podemos recuperar el gobierno provincial o la provincia de Mendoza para llevar adelante políticas públicas federal y que lleguen a todos sin un proyecto nacional, es imposible, muchachos, va atado de la mano. El Es cordobesismo, imposible, yo lo siento mucho. es amigo, imposible recuperar Mendoza sin un proyecto nacional. Y esto no significa que el proyecto nacional es una cosa sí y una cosa no. Un proyecto nacional del peronismo, como corresponde, atado a ideales y que nos permitan transformar la realidad para que la gente pueda vivir un poquito mejor. La gente pide paz, salud mental, quiere vivir un poquito mejor, quiere estar el día 20 o hoy, un día como hoy, que es 14, y no estar pensando que como pagó la luz, no tiene ya para comprar carne estos 10 días, que los últimos 10 días su alimentación va a ser fideo o arroz. Digo, no está pidiendo nada más que eso. No está pidiendo otra cosa, Y ¿no? Martín, y el peronismo, digo porque en esto de que yo coincido con lo que vos has expresado, o sea, me parece que tiene que hablar de los temas, el peronismo. Sí, un vos para programa de poder gobierno. tener una visión estratégica, primero tenés que dejar de mirar por el espejo retrovisor todo el tiempo, un poco creo que eso está viendo la gente, una obsolescencia. No tenés un norte, pero además no hablas de los temas. Y es verdad que se repite que hay que dejar de hablar de nombres, pero yo lo que escucho es que seguimos hablando de los nombres, ¿eh? Bueno, pero algo hemos hecho hoy en este no, programa. No sé si. No, bueno, este tenés- programa lo vamos a sacar de todo tipo de No, eso. bueno, Eso no pasa pero acá. imagínate que me están avisando que nos quedan 3 minutos. Es decir, que de todo La lo que íbamos a cucaracha. hablar, no hablamos porque se dio el debate, que creo que es mucho más rico que la agenda del Congreso, que no es que está mal, pero me parece que esto es lo Sí, que está no, pasando, por que es lo que supuesto. dice el Nico. Que quede claro que trabajamos y peleamos mucho. No, eso no cabe ninguna duda. Pero el peronismo hablando de cosas, ¿sí? Sí. De todas las cosas. De esto, de qué vamos a hacer con el Estado, de qué es lo que le está pasando a la gente, escuchar, pero también decir. Creo que en Nico lo viene Creo que en los diciendo. últimos años se nos quemó un fusible, y ese fusible era justo el de la parte de la sensibilidad, ¿no? Social. Eso que siempre hemos defendido, porque muchas veces me pasa a mí en el Instagram que me pone algún conocido, y con mucho respeto les contesto, me ponen... ¿Contestás en el Instagram? Sí. Ah, mirar bien. Me peleo El con Nico todo. también, yo no Sí, yo contesto. me peleo con todo. Nico también. Bien, me peleo, pero bien, contesto. Y A muchos mí me da escriben miedo pensando... que se me vuelen los patos. A mí se me vuela el pato, el ganso y la gallina, pero muchos me escriben pensando que nunca les voy a contestar. Claro. Y se sorprenden cuando les contesto. Algunos van por el retruco y Claro. otros se van al mazo. Claro. Pero me encanta El diálogo sirve. pero me encanta porque Sí. con mucho, lo hago con respeto, pero con firmeza de las convicciones que creo. Y muchos me dicen por ahí, ya está, ganó Milei, ahora tenés que defender los intereses de Milei. No, vos te equivocás. A mí me votó un determinado sector de la sociedad justamente para que defienda sus intereses. Entonces, yo no puedo ir a defender los intereses de aquellos que creen que votaron a Milei y que está bien lo que piensa. Digo, yo defiendo los intereses de aquellos que me representan, los trabajadores, los jubilados, los sectores más vulnerables, el acceso, la oportunidad, eso que se llama oportunidad e igualdad, tiene que ver reflejado en la educación, el deporte, en la cultura, ¿no? En la situación de vida de cada uno. Y en esto creo que tenemos una chance, como decís Nico, como dice Marisa también, ayer estuvimos compartiendo una reunión de trabajo, rara, no, pero bien, y me da Rara, pero gusto, encendida, como me da dicen gusto acá. Ahora como que encendí. me da gusto que podamos expresar y que de alguna u otra manera podamos entender que el único camino es decirles por dónde, ¿no? Y en esto digo, cada uno de nosotros representa o presenta todo el tipo, un sinfín de proyectos que no salen a la luz porque inclusive se nos hace hasta imposible tratarlos muchas Claro. veces, pero que tienen que ver con esas cosas. Pero la Argentina necesita que le devuelvan la esperanza, el peronismo es el único que puede ser, y en este sentido creo y espero y ruego que después de las elecciones de septiembre de provincia de Buenos Aires y octubre a nivel nacional, el peronismo rápidamente, sin discusión alguna de lo que tiene que ver con nombre y apellido o sectores en particular, ponga y defina una posición de gobierno, una situación de gobierno, y al final del tramo de todo eso, elija que para esa condición de cómo vamos a gobernar, la mejor persona que pueda representar esos intereses. El problema es cuando elegimos la persona y no verdaderamente tenemos claro qué intereses queremos que
pelee esa gente, un ¿no? programa. Peronistas hablando de peronismo. Yo sé que me voy al carajo mucho tiempo. No, pero no soy estuvo un desastre. buenísimo, estuvo buenísimo, creo que es lo que hay que hacer. Hay que hablar de las Igual cosas, viste que antes de la todo. nafta valía 400 pesos, ahora vale Ahora 1500, sí. o sea que ¿Te acordás? me tengo que cobrar en segundo lo que sale venir a Es verdad. Mendoza, Lo hemos hecho capital, venir desde Tunuyán y es 80 como... kilómetros, 1500 80 litros. kilómetros. Ya te lo Sí, pagamos sí, fuera, sí. cualquier cosa. Nah. Exagerado, qué No es por exagerado. eso, digo, solo para decir que antes pagábamos con Sí, no, 30.000 tremendo. pesos y llenábamos el Sí. tanque, ¿no? Bueno, evidentemente el mercado está asignando... como Libre mercado. El libre mercado está poniendo los precios que tenemos. Peronistas, hablando de peronismo, cosa que me gusta muchísimo. Muchas gracias, Martín. Un Muchas placer. gracias, Nico. Nos vamos a encontrar seguramente la próxima semana. Acuérdense, para volver a tener destino, no nos queda otra que organizar la esperanza. Recuerden que hay un hombre y una mujer que todavía no se pueden jubilar, pero que vamos a hacer que el Congreso sostenga la ley que intentó vetar Milei. Hay mucho para hacer, compañeros, la patria nos lo está demandando y el peronismo tiene que volver a gobernar. Les mando un saludo, que tengan buenas noches y muchas gracias.